Bien, ya estamos de regreso en la parte media del programa de hoy. Recuerde que estamos en Ahora TV, Canal 3, los sábados a las 11 de la noche, coloquio cultural. Miren, esta semana hubo un terremoto en Colombia. Colombia y Venezuela son países fronterizos. Y es casi seguro, sin ser geólogo, me atrevería a decir que la falla que provocó el sismo, en los dos sismos de Venezuela, esa misma falla provocó el sismo de Colombia. Hay casi 200 y pico de muertos, no sé exactamente cuántos son los desaparecidos, pero eso te hace suponer, o lo hace a uno ponerse en advertencia, porque todo esto estamos conectados, todos estos países y todas estas islas, conectados con una falla geológica que es la responsable de esos sismos que ocurren en la mayoría de nuestros países. Todavía la ciencia no ha podido predecir cuándo se va a producir un terremoto, un sismo. Fíjese, pero independientemente de todo eso, la ciencia ha avanzado mucho, porque ya podemos, la ciencia puede ya determinar las formaciones de huracanes y determinar la formación y la trayectoria y la velocidad y la intensidad. O sea, que ya con los terremotos, con los ciclones, no tenemos problema. Por eso ha reducido significativamente los daños y las muertes a causa de ciclones, de huracanes. Hemos podido, incluso la ciencia ha podido ya determinar también las probabilidades de lo que son los tsunamis, que son generalmente generados por también movimiento telúrico, o sea, por movimiento de tierra, por este tipo de terremotos, generalmente cuando se producen en costa o área marina. Entonces, la ciencia puede determinar y puede prevenir, puede dar una alerta sobre áreas que pueden ser afectadas por estos sismos. Sin embargo, con los terremotos, las cosas todavía no se ha podido. Y muchos científicos, porque también es un riesgo, muchos científicos dicen, bueno, en tal zona puede producirse un terremoto, pero no te dicen, no son capaces de arriesgarse a establecer probabilidades y decir, bueno, puede ser en 100 años. Por ejemplo, en República Dominicana hay vaticinios de geólogos desde hace 50 años de que República Dominicana está al borde de la isla de Santo Domingo está al borde de un gran terremoto. Y tenemos 50 años escuchando eso, excepto en el 2010, que sí se produjo un gran terremoto en la parte oeste de la isla, en la parte de Haití. Y recuerden, hubo unos 200,000 muertos. Claro, Haití tiene problemas serios de infraestructura, que no lo tenemos nosotros, pero además de comunicación, que no lo tenemos nosotros. En cada uno de estos terremotos, República Dominicana ha demostrado ser una nación sumamente solidaria. Cuando el terremoto de Haití, a pesar de todos los disparates que hablan los haitianos y que hablan un grupo de nacionalistas aquí, de Ojalata, a pesar de todo eso, República Dominicana fue el primer país que llegó a Haití con ayuda humanitaria cuando se produjo aquel sismo del 2010. Y con Venezuela fuimos solidarios de más. Y lo mismo que estamos haciendo ahora en nuestra solidaridad con Colombia. Nosotros somos un pueblo solidario. De ahí que, y comencé con esto del terremoto, son las partes internacionales, de ahí que no entiendo
¿qué pasó con la expulsión de República Dominicana de 7 diplomáticos cubanos? No lo entiendo, porque aunque nosotros mantenemos una relación con Cuba, que mantenemos una relación armoniosa, una relación diplomática armoniosa, no podemos decir económica, porque aunque nosotros vendemos algunos rublos agrícolas, especialmente avícolas, huevos y pollo, a Cuba, no es un intercambio comercial no significativo para la balanza comercial de República Dominicana, porque nosotros realmente vendemos muy poca cosa a Cuba y no le compramos nada. Realmente a Cuba no hay nada que comprar, porque allí no hay nada, no se produce nada prácticamente. Entonces, pero sí hemos tenido una relación armoniosa durante todos estos años. Después la reapertura de las relaciones, creo que fue en el gobierno de Leonel Fernández, en el 1996, hemos mantenido una relación armoniosa y no entendemos qué pasó ahí. Hay varios rumores, hay quienes aseguran que ha sido presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia República Dominicana, y otros lo ligan a los recientes juegos, 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron, que concluyeron el día 8 aquí en República Dominicana, y que hay el rumor, un grupo de cubanos, un grupo de cubanos, no sabemos la cantidad, que se quedó en territorio dominicano y que desde la Embajada de Cuba estaban presionando al gobierno dominicano para que los repatriara a Cuba, a esos disidentes. Esa no ha sido la conducta de República Dominicana nunca, y creo que el presidente Abinader tampoco es de ese tipo de estirpe, de gente que viene aquí a buscar refugio o que por cualquier razón solicita un estatus de refugiado, pues se le niegue. E incluso, señores, aquí hay una significativa cantidad de haitianos que viven en el país bajo la protección, bajo esa solidaridad y bajo esa protección del estatus solidario que es el que están acogiéndose algunos cubanos. Miren, la situación de Cuba es difícil en términos económicos, y lo que más hace que una situación, que un pueblo decida emigrar, es la presión económica y la presión política. Entonces, en Cuba se conjugan los dos elementos. Aquí tuvimos una época, en los 12 años de Balaguer, en el que teníamos cientos de dominicanos exiliados y autoexiliados, pero no eran por razones económicas, sino más bien por razones políticas, por razones de protección de la integridad física y el respeto a los derechos de esos ciudadanos. República Dominicana conocemos eso y sabemos cómo tratar a los extranjeros que tienen dificultades. En Cuba hay dificultades económicas y hay dificultades políticas. Es un régimen totalitario donde la gente tiene muy poco acceso a los servicios. Miren, vi por ahí apagones de 20 horas en el mismo centro de La Habana. Hay varias cadenas hoteleras que se han retirado de Cuba porque no pueden soportar, porque el Estado no puede garantizarle ni siquiera suministro de agua potable ni de energía, tampoco a la población. Entonces, mucha gente, y yo era de los que pensaba eso, que con la llegada de Díaz-Canel al poder en Cuba iba a comenzar a producirse una especie de cambio en lo que era política económica y en una especie de apertura, política. Claro, los cubanos no han podido salir
de esa dictadura de hace 60 años, pero tampoco pueden exhibir ningún logro. Porque el problema de un pueblo, señores, ya no es si es dictadura de derecha, dictadura de izquierda. No es si es democracia o socialdemocracia. Es que no ven mejoría en sus condiciones de vida. El problema de los cubanos es 60 años después de una revolución, una hermosa revolución, solamente el periodo post-revolucionario fue mal manejado porque quienes asumieron el poder tenían una mentalidad desde el punto de vista económico pero muy atrasada, muy atrasado. O sea, yo no entiendo. Parece también que no solo son atrasados, sino que son tercos. ¿Por qué? Porque China se dio cuenta, tras la muerte de Mao, China se da cuenta de que bajo ese sistema no podía llegar al desarrollo y que comienza con una serie de aperturas económicas. Y ahora tenemos a China, que sin duda alguna, es la mayor potencia económica del mundo. Los de Estados Unidos es puro aguaje y vocinglería de Donald Trump, pero la deuda de Donald Trump, el déficit fiscal de Estados Unidos, supera al de China y al de Rusia juntos. O sea, significa que esos países bajo el sistema socialista, han logrado niveles económicos por encima de la mayoría de los países capitalistas. O sea, no es un asunto de sistema, no es un asunto de dictadura, no. Es un asunto de mejorar las condiciones de vida de la gente. Esa es la diferencia. Decía un amigo que los religiosos le ganaron la pelea a los comunistas porque los comunistas comenzaron a prometer mejorarle las condiciones de vida a la gente, salvar a la gente. Los religiosos te prometen la salvación, pero después que te mueras. O sea, aquí en vida no. Si no, tú vas a estar salvo, pero cuando te mueras. Entonces, los comunistas comenzaron a planear, no, tú te vas a salvar aquí, nosotros te vamos a salvar aquí, mejorando tus condiciones de vida. Y no lo lograron, porque bajo un régimen encerrado, un régimen de producción, el mundo es un mundo de libre mercado. Entonces, si usted no produce lo suficiente para realizar un buen intercambio comercial, entonces su población va a pasar hambre. Eso le pasó en Venezuela, porque en Venezuela todavía Chávez, un gran ídolo, un gran pensador, pero con un pensamiento económico atrasado. O sea, adoptan el sistema cubano, que era un sistema fracasado. O sea, las condiciones de vida del pueblo, Chávez asume el poder. Cuando Chávez asume el poder, la revolución cubana tenía 40 años. Y no había logrado nada. Y entonces, ¿cómo tú asumes ese modelo económico que en 40 años no ha logrado nada? Ese mismo. Y ahí está Venezuela jodida en términos económicos. Tan jodida que Estados Unidos va y le secuestra a su presidente y la gente se queda como sin nada. A la gente no le importó eso. No le importó. ¿Por qué? Porque no veía mejoría en sus condiciones de vida. Y mira, Venezuela tiene un territorio que si con tecnología de punta, ese territorio se puede producir y pudiera alimentar a la mitad de América Latina, a la mitad de la población de América Latina. Pero no, lo dejaron baldío. Se enfocaron más en armamentos que al final de cuentas no les sirvieron para nada, en armamentos y en formación ideológica. Eso es un disparate ya, señores. Lo que hay es producir bienes y servicios, producir alimentos. Eso es lo que hace desarrollar a los países. Los países no se desarrollan con ideología.
Y ahí están los resultados. El fracaso de Cuba, el fracaso de Venezuela, y Rusia y China lo entendieron el problema, lo entendieron hace tiempo, entonces son dos potencias. En el caso de Rusia, ahora no es la potencia económica que era antes por la guerra de Ucrania, que no es Ucrania, que Rusia se está enfrentando al mundo, porque se está enfrentando a la mitad de Europa, a la OTAN y a Estados Unidos. O sea, es Rusia contra el mundo. Esa guerra, no es contra Ucrania. A Ucrania rusa lo hubiese desaparecido en una semana. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.